También comentarle antes de arrancar con el mensaje cómo fue el viaje allá a Tierra del Fuego. La verdad que fue de gran bendición. Tuve 21 días, no sé cómo hicieron para aguantarme 21 días. La familia Sacar, comí la comida que ellos hacen, filipina en su mayoría. Hay una mezcla, porque no pueden hacer una comida auténtica porque no tienen ingredientes por completo para hacer una comida filipina. Pero la verdad muy rico todo y comen, la verdad que me servían bien. Comen, me decía para que aumente, pero no hay caso. Después la obra en sí, la verdad que doy gracias a Dios por la obra, por el servicio de ellos. Escuché los testimonios acerca de, cuando ellos se vinieron con casi sin poco sostén. El peso argentino en ese tiempo valía 20 pesos filipinos y si bien Dios siempre va a proveer, pero hay que dar ese paso, ¿no? Y bueno, ellos eran familia de 6 y la verdad que pasaron bastante, igual bastante pruebas, pero Dios siempre suplió, utilizó a la iglesia de acá de Buenos Aires para ayudarle. En ese proceso de 2 años antes de viajar a Tierra del Fuego le robaron, le golpearon al padre, a la madre también, le golpearon, le abrieron la cabeza, le apuntaron a la hija, la menor, y fue un momento traumático. Pero igual siguieron, no se volvieron atrás y después, cuando ya llegó el momento de ir a Tierra del Fuego, algunos le aconsejaban que no vayan, porque Tierra del Fuego es caro en la Tierra del Fuego. La comida, la ropa, es caro. Y no tenían mucho sostén y bueno, igual fueron. También unas cosas que le dijeron que no vayan porque ¿cómo va a poder evangelizar en invierno si cae nieve? Están las calles llenas de nieve, hielo, ¿quién sale a la calle? Nadie. Y ellos igual fueron y empezaron ¿a qué? A hacer lo que ellos saben, tocar puertas. ¿Y qué es lo que experimentaron? Experimentaron que la gente le decía, venga, pase, ¿qué hace afuera? Venga, ¿no? Adentro de casa. Y ahí tenían una oportunidad más íntima de poder compartir el Evangelio. Eso es gloria a Dios, debemos dar gloria a Dios por eso. Y así fueron ganando, o sea, Dios fue bendiciendo, gente se fue convirtiendo. Así que doy gracias a Dios por eso, por la determinación y la fe de ellos y me anima. También me hace ver aún más, porque ellos se vinieron sin aprender el español. El español que saben lo aprendieron acá, justo acá en Argentina. Y sobre todo en Ushuaia. Pero me hace ver también cómo hace el esfuerzo de cada familia misionera que se va a otro lugar, ¿no? Y nosotros somos testigos del pastor y claro, porque ellos también lo vivieron cuando tuvieron que aprender el idioma, empezar a ver todas las cosas, los preparativos para venir y que no fue corto, sino que fue largo, un proceso largo. El pastor vino a sus 40 años, digamos, relativamente se dice que humanamente uno ya como que está pasado para ir a abrir una obra afuera, al exterior, pero Dios tiene su tiempo y Dios a la edad que uno quiere, la edad que Él quiere, esa es la edad perfecta, la edad que Él quiere. Así que, bueno, agradecido a Dios por esa experiencia y además el paisaje, ya me estaba por decir, pastor, me quedo acá en Ushuaia. Y si sabía que hacía esta temperatura acá, no lo pensaba. Pero, no, ver el paisaje así, quedas impactado. Pero sabía que era un tiempo y que mi lugar también, mi lugar está acá. Y eso es porque Dios también pone ese deseo. La pasé lindo, la pasé hermoso, conocí gente, ministerios nuevos o la verdad que algo para imitar el servicio que ellos hacen. Pero yo sé que mi lugar está acá y están con ustedes a renegar con estas ovejas. Nada, lo aprecio mucho, los amo mucho y por esa razón, bueno, me da una alegría poder estar de vuelta acá, me dan este privilegio, Dios me da este privilegio, que no lo merezco. Así que bueno, vamos al libro de Filipenses. Estemos orando por la familia Sacar, la familia misionera que está allá en Tierra del Fuego. Ellos vinieron acá en 2018, seguro, varios los conocen.
pero algo para seguir teniendo en cuenta en nuestras oraciones. Tiene mucho desafío por delante, pero Dios le va a ayudar en todo. Así que vamos al libro de Filipenses capítulo 1. Capítulo 1, libro de Filipenses, versículo 15 al 18. El mensaje, uno de los últimos mensajes que di era, el título se llamaba Interesado en lo importante. Interesado en lo importante. Y debemos estar enfocados o interesados en dos prioridades espirituales. Uno era el progreso del Evangelio, que era el versículo 12 al 14. Dice Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado o han contribuido o han resultado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Y vimos que cuáles eran esas cosas que le sucedían? Él estaba en la prisión, estaba padeciendo persecución, pero él aún así, él estaba enfocado en lo que realmente interesaba, que era el progreso del Evangelio. Y cómo esto tuvo repercusión, que los otros cristianos, los otros hermanos, le daban más valor para poder predicar el Evangelio con denuedo, como debe ser. Y esa fue la primera prioridad, pero la segunda, la proclamación o el anuncio de Cristo, que es lo que vamos a ver hoy. La proclamación o el anuncio de Cristo basado en versículo 18, que dice: que pues, que no obstante, de toda manera, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Así que veremos hoy la segunda prioridad, veremos cómo Pablo se enfocaba en la proclamación de Cristo. Veremos cómo Pablo se enfocaba en el anuncio de Cristo, y de Cristo crucificado, que es el autor y consumador de ¿qué? Según Hebreo, de la fe. Él es el agente principal, Él es todo del Evangelio. Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que antes de leer el versículo 15 al 18, que aunque ya lo leí el versículo 18, pero vamos a leerlo todo completo, vamos a orar y pedir la guía del Señor. Señor, te doy gracias por estar aquí presente, gracias por cada uno de los que han venido. Tú abriste puertas, le diste la motivación, el deseo, aunque aún a veces no hay gana o hay apatía o indiferencia espiritual. Tú conoces toda la situación que está pasando cada uno de mis hermanos, pero Señor, te ruego que el mensaje de hoy pueda ser de bendición, pueda ser de renovación para su vida, Padre. Gracias porque me das este privilegio de poder compartir nuevamente tu palabra, porque no soy digno de poder compartirla, pero por la gracia y por la justicia de Cristo que me fue imputada a través de la fe en Él y solamente en Él, yo puedo estar aquí parado y puedo decir que soy tu hijo, soy perdonado y soy justificado, y un día voy a estar delante de tu presencia, Padre. Que esa sea una realidad no solamente mía, sino cada uno de los que están aquí presentes. Y si hay alguien aquí que no ha recibido por fe el regalo de la salvación, que lo pueda hacer, Padre Santo, que pueda entender que a Jesús se lo acepta por fe y por arrepentimiento de sus pecados, Señor. Utilízame y que tu nombre sea glorificado por sobre todo, porque tú eres el único digno de toda gloria, honra y alabanza. En nombre del Señor Jesús te agradezco. Amén. Bueno, versículo 15 al 18. Lo leemos todos juntos. ¿Les parece? Versículo 15 al 18 es cortito. Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Dice así, leemos todos juntos. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Versículo 18 dice: que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Entonces, lo que puse es que Pablo estaba interesado en la proclamación de Cristo. Pablo estaba interesado en la proclamación de Cristo y por eso hacía dos cosas. Él hacía dos cosas y vemos en este texto. Que él no dependía de las motivaciones de los predicadores. Él no dependía de las motivaciones de los predicadores. O sea, los que predicaban y anunciaban a Cristo lo hacían por diferentes intereses. Y él lo va describiendo eso. Pero él no dependía de eso. Él sabía
por tal vez revelación del Señor o por discernimiento, pero él no dependía, él no se fundamentaba, no se basaba, su estado de ánimo no se basaba en la motivación de los predicadores. Vamos a ver los predicadores que tenían malas intenciones o tenían intereses que no eran puros, que no eran sinceros. La primera, ¿qué dice? Algunos la verdad predican a Cristo por envidia. Por envidia, muchos predicaban. La envidia es un sentimiento de disgusto al ser testigo o al oír el progreso o el éxito de otra persona. Esa es una definición, lo busqué. Es un sentimiento de disgusto por el progreso, por el éxito de otra persona. Vos escuchás o sos testigo y la persona envidiosa no se pone contenta que una recibe bendición o le va bien en algún aspecto. ¿Cómo se pone? Se pone en disgusto, se pone mal. Y un ejemplo de eso eran los hermanos de quién, de qué persona del Antiguo Testamento. Los hermanos de José, que le tenían envidia, y fue tal deseo tan fuerte de que tenían envidia y celo y tantas cosas, odio, que lo vendieron como esclavo y lo estaban por matar y lo hicieron pasar por muerto delante de su padre. Pero ahora, estos predicadores predicaban motivados por qué cosa? Por la envidia. Veían a Pablo, el éxito que él tenía, entre comillas, el éxito humano, ¿no? La gente se iba convirtiendo, él predicaba, tenía dones, hacía milagros, hacía cosas maravillas al ser apóstol, pero ellos no se ponían contentos por el avance de la obra, ellos se ponían envidiosos porque Dios lo utilizaba de manera diferente a Pablo, y ellos predicaban por envidia. La envidia es fuerte y muchas veces tenemos que tener cuidado en cuanto a eso, pero vamos a ir al final, vamos a hacer una aplicación acerca de las motivaciones. También habían otros que lo hacían por contención o por rivalidad, se puede estar traducido también, por rivalidad. Muy probable que había críticos, tal vez querían hacer de menos a Pablo, personas que criticaban a Pablo por la predicación o por su ministerio, y tal vez cuando Pablo fue encarcelado, ellos decían, bueno, la obra se va a seguir avanzando. Sin Pablo, con Pablo, no necesitamos a Pablo para que venga y hagan, para que la obra siga avanzando. Pablo no es nadie, seguimos predicando nosotros. Aunque sabemos que la obra no depende de personas, pero esa actitud con la que uno puede tomar, eso es pecaminoso. Y ellos lo hacían por contienda, para pelear con Pablo. Dice en versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción, ¿a qué? A mis prisiones. Entonces, uno puede sacar bien conclusiones o suposiciones correctas, no erradas, al decir que ellos estaban criticando, podían estar acusando, podían estar dañando la reputación del apóstol Pablo, con la intención de ¿qué? De añadir aflicción a sus prisiones, de dañar, de hacerles, de bajar el ánimo, el estado de ánimo con la que él estaba, con la que él tenía. También, lamentablemente, uno puede escuchar, ¿no?, de eso, que aún así el púlpito se utiliza ¿para qué? Aún así se utiliza el púlpito como para acusar, para pelear, apuntar a una persona en especial, y eso está mal, porque el púlpito no está diseñado para apuntar a una persona en especial, porque vos tenés un conflicto. El púlpito está diseñado ¿para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual nos paramos acá? Para predicar la palabra de Dios, y estudiamos, nos preparamos para decir lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice Luciano, lo que dice fulano, no. Entonces, nunca se debe predicar por contención, pero esta persona lo hacían por contención, porque tenían algo personal con Pablo y atacaban tal vez a Pablo,
y por eso añadían aflicción a sus prisiones. O eso era la intención con la que ellos lo hacían. Y era no sincero, no eran sinceros. Estaba encubierto, no eran sinceros. Timoteo, por ejemplo, sí era sincero. En Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 21, voy a leer. 2, 19 al 21. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ahí dice, tan sinceramente se interese por vosotros. Versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo imitaba la actitud de Cristo al interesarse por lo demás, pero él lo hacía como el Señor, porque Él es santo y puro y perfecto, pero lo hacía de forma sincera. Y eso, él al describir de eso, de Timoteo, quiere decir que habían otras personas, también por implicancia, podemos hacer por implicancia, que había personas que se interesan de forma no sincera. Tienen o hacen una obra buscando un interés o buscando algo a cambio. Ese no era el caso de Timoteo. Pero es un ejemplo de la sinceridad. Y aquellas personas que predicaban y anunciaban a Cristo no lo hacían sinceramente. Habían motivos, intenciones ocultas debajo de la predicación de Cristo. Esos eran los predicadores de malas intenciones. Ahora los predicadores de buenas intenciones o de buenas motivaciones, dice versículo 15 también, en contraste de aquellos que predicaban por envidia y por contienda, dice esto: pero otros de buena voluntad. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, con buena disposición al predicar, con buena disposición al predicar. Y segundo, otra motivación de los que predicaban con buenas intenciones era, versículo 17, también el pero, ahí hay un pero, en contraste de lo que se dijo anteriormente, en el versículo anterior. Dice, en contraste de lo que predicaban por contención, dice el versículo 17, pero los otros, por, ¿qué cosa? Por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Por amor predicaban. Y ellos entendían cuál era la situación de Pablo. Pablo no estaba en la cárcel porque estaba motivado por su vanagloria, no estaba porque quería dinero, quería plata, o porque hay unos pastores que están en la cárcel por fraude, ¿o no? Pasa eso, o que están con juicio y en procesos legales por esa parte, porque han defraudado a la gente y se han quedado con mucha plata y están en la cárcel. Pero ese no era el caso de Pablo, y ellos lo sabían, lo entendían. Y por eso dice que por amor predicaban, sabiendo, conocían, entendían algo de acá, de intelecto, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo estaba en la cárcel y presentaba, argumentaba por qué debían creer en Jesús, por qué la razón de creer en Cristo. Y él estaba ahí dando de defensa. Dios lo puso en la cárcel de forma soberana, de forma providencial, para que las guardias, la guardia pretoriana, la élite de la guardia romana, pudiesen escuchar, porque ¿cuántas horas estaban encadenados a Pablo? Aproximadamente, ¿se acuerdan? Aproximadamente 6 horas. Y dice que esa persona jamás volvía a repetirse, o sea, iban rotando los guardias. Entonces Pablo, ¿se imaginan cuando lo tenían encarcelado a esa persona hablándole de fútbol, de ascenso, de descenso, o de política? Yo no me imagino a Pablo hablando de eso. Yo me imagino a Pablo allá en primera hora ya le empezó a predicar de todo el Antiguo Testamento o toda la exposición de la ley de Dios y la necesidad de creer. Y la segunda y a la sexta hora ya me imagino que el guardia decía: dale, sáquenme, cámbienme, si es que no creía. Y esas personas escuchaban el testimonio del Evangelio a través de Pablo, porque Dios le puso para la defensa y confirmación del Evangelio. Entonces ellos
los hermanos que estaban en libertad, que podían predicar en las calles, que podían predicar en las casas, no lo hacían por contención o por envidia, sino que lo hacían de buena voluntad y también lo hacían por amor. Lo hacían por amor. Entonces Pablo no dependía de la motivación de los predicadores. Él no dependía de los predicadores. Pablo, al estar interesado en la proclamación de Cristo, al estar tan enfocado en que Cristo, su Señor, su Salvador, fuese anunciado, a él no le importaba mucho, digo que no le importaba mucho porque seguramente al ser humano algo le llamaba o le dolía, pero no le importaba mucho con la motivación con que predicaban, o sea, los predicadores, aunque era afectado por las críticas y acusaciones porque era una persona de carne y hueso, al igual que nosotros. Pero él estaba tan enfocado que no le afectaba de una manera su estado de ánimo. Ahora, también, a modo de aplicación, no nos queda a nosotros, los que estamos acá, no nos queda a nosotros examinar las intenciones de los otros. Solo Dios puede hacerlo, ¿o no es así? Lo único que puede examinar es Dios. Voy a leer Romanos, capítulo 8, versículo 26 y 27. Romanos capítulo 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora versículo 27, Romanos 8, dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pero dice, mas el que escudriña los corazones, Él sabe, Él conoce todo. A ver, y voy a leer otro pasaje. Proverbios capítulo 17, versículo 3. Versículo 3. Proverbios capítulo 17, versículo 3. Dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Proverbios 17, 3 dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. Jehová prueba los corazones. ¿Saben lo que es el crisol? ¿Qué es lo que es la hornaza? Son parecidas. Es un recipiente de material particular donde aguanta alta temperatura. Y dentro de ese recipiente se coloca metales. Y cuando llega a una temperatura X, ese metal se va derritiendo. Y bueno, el crisol sirve también para sacar, ¿qué cosa? La escoria, lo que no sirve del oro. Pero Dios, así como el crisol y la hornaza prueban la calidad del oro, la calidad de la plata y de la pureza que tienen, Dios así de esa misma manera prueba nuestros corazones, que es lo que hay acá dentro. Dios conoce. Y Dios es el único que puede conocer. Entonces, nosotros podemos discernir, podemos tener tacto con los años y experiencia y conocimiento humano, pero somos limitados. No somos dioses. ¿O hay alguien acá que sea un dios? No hay nadie. Solamente Dios, Jehová de los ejércitos. Y entonces, en base a eso, no nos queda a nosotros el saber, el andar indagando la motivación de los otros. No nos queda a nosotros. Si lo hizo por contención, si lo hizo por envidia, si lo hizo de buena voluntad o por amor. Eso Dios lo va a ir revelando. Esa persona solo se van a ir, solo, con el tiempo. Dios va a ir separando como el trigo de qué, la cizaña. Si alguno lo hace por vanagloria o por otras motivaciones. Me faltó leer. Vayan a 1 Tesalonicenses capítulo 2. 1 Tesalonicenses capítulo 2. Hablando acerca de las motivaciones. No nos queda a nosotros examinar las motivaciones de los otros, pero
debemos examinar nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Eso sí, 1 Tesalonicenses capítulo 2. 1 Tesalonicenses capítulo 2 dice lo siguiente a partir del versículo 1. Voy a leer a partir del versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios, en medio de gran oposición. Y ahora versículo 3, y eso es lo que quiero enfatizar. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Pablo, voy a decir con seguridad, lo que su motivación y las intenciones. No fue de error, no procedió de error, la fuente no era de error, no fue de impureza tampoco, no fue con malas motivaciones, ni fue por engaño. No iban a engañar a la gente, iban con sinceridad, iban con la verdad. Y fueron aprobados por Dios, y a ellos se le otorgó el Evangelio, el privilegio de poder compartir las buenas nuevas. Pero dice, así hablamos, versículo 4, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Entonces, ellos, al tener el propósito de no agradar a las personas, sino a Dios, ellos en versículo 5 dice esto: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Entonces, Pablo no estaba ahí para agradar a la gente, no estaba para alabar a las personas, no estaba para adular, para alentarlos así de forma exagerada, con otras intenciones. Pablo en Hechos 20 dice: yo no he codiciado plata ni oro de ustedes, a los ancianos de Éfeso, sino que estuve acá trabajando y no estuve diciendo nada de ustedes. Aunque él podía recibir el privilegio del apostolado porque eso le pertenecía, pero él decía que no estaba codiciando de ellos, ni plata ni oro. Y Pablo acá también nuevamente dice: no usamos palabras lisonjeras. Si bien quieren apoyar, como en Filipenses, la carta de Filipenses apoyaba la obra misionera y apoyaba para la necesidad de Pablo, bien, apoyen, no busco dádivas, dice él, no busco dádivas, sino que busco ¿qué? Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Yo le aliento a que puedan ofrendar, pero no para mí mismo, sino para que ustedes en el día del día de Cristo puedan decir: mirá, Luciano, lo que vos diste, eso, ahora mira, esto es algo, una recompensa, un fruto que es eterno. Lo que vos diste era temporal, era terrenal, se fue con el tiempo y se fue invaluando, y con la inflación se va invaluando aún más. Entonces, y como dices, va agarrando moho, va agarrando todas esas cosas, pero lo que vos diste, lo diste de corazón, es algo para toda la eternidad. Entonces Pablo dice, iba con esa intención, y él no utilizaba palabras lisonjeras, no iba para agradar a las personas, para decir: oh, qué bueno la iglesia de Tesalónica, la iglesia, para poder recibir algo a cambio. No, él iba con intención, con el propósito de agradar solamente a Dios, su Señor. Continúa, versículo 6, dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Entonces ellos no buscaban la gloria, no buscaban el ser alabado por los hombres, porque eso es vana gloria, es algo falso, algo vacío, es algo que no tiene valor duradero. Como dice, tiene valor acá en la tierra, pero delante de Dios no tiene valor. Como decía en Mateo 6, nuestro Señor, porque los que son aplaudidos ya tienen su recompensa, pero nosotros, o sea, los que han orado en secreto, tendrán su recompensa delante de Dios. ¿Y qué vale más? Para la persona que está pensando agradar a los hombres, lo que más vale
es el aplauso, acá en la tierra. Pero la persona que tiene la mirada puesta en el cielo, las cosas de arriba, está pensando, ponen con más valor el aplauso de Dios. El escuchar un día, bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, Pablo no iba para buscar los aplausos de los tesalonicenses, él iba con la intención de predicar del Evangelio, de edificación. En versículo 7 dice esto: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Versículo 8: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces la motivación de Pablo no era la plata, no era agradar a las personas, no era el ser aplaudido por las personas. La motivación de Pablo era amor a Cristo, amor hacia Él principalmente, pero segundo, amor a los tesalonicenses, el afecto. Entonces su intención era sincera, era pura. Y eso es lo que nosotros debemos utilizar como ejemplo. No podemos ver la intención y la motivación en la demás. No lo podemos. No podemos decir, él está pensando en esto. Él está con esta intención, con esta motivación. Eso sería prejuzgar, sería juzgar, y nuestro juicio puede ser equivocado. Y ciertamente lo es. ¿Por qué? Porque somos humanos ¿con qué? Con fallas, con errores. Pero sí podemos examinar, ¿qué cosa? Nuestro corazón, con la ayuda de la palabra, porque ¿qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón, perverso, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios solamente puede conocer nuestro corazón en totalidad, pero sí debemos utilizar el discernimiento y la palabra para poder tener intenciones, motivaciones puras que agraden a nuestro Señor. Es como cuando uno come una comida o comiendo un plato, y yo la verdad que no estoy, no sé el ingrediente, pero una persona que sabe de ingredientes come, obvio, come automáticamente, no está pensando, yo no pienso en qué lleva, qué no lleva. Lo sé cuando estoy cocinando, cuando un guiso o algo de eso bien elaborado, pero yo como y listo, no estoy pensando. Pero si te dicen una pregunta, ¿qué tiene? ¿Qué lleva? Y vos probás y te pones a pensar, ¿no? Te detenés. No me ha pasado eso. A ver, y vas probando. Tiene esto, tiene aquello, tiene esto, o le falta esto. Así, de esa misma manera, como nos detenemos y analizamos y pensamos para probar qué lleva el plato ese que estamos comiendo, de la misma manera debemos detenernos muchas veces y examinar por qué hacemos las cosas o para qué hacemos las cosas. Cuando necesitamos en el medio del trabajo, en el medio del servicio, en el medio de... Muchas veces nuestro propósito, que es vivir para la gloria de Dios, se va y lo estamos viviendo, y muchas veces lo hacemos para los hombres. Y aunque sabemos intelectualmente que vivimos para la gloria de Dios, acá en nuestro corazón estamos viviendo para la gloria de Dios, para los hombres o para nosotros mismos. Y pasa eso, nos pasa. Entonces en ese momento tenemos que detenernos. ¿Para qué estoy haciendo las cosas? ¿Lo hago para mi jefe? Lo hago así para mi jefe, pero principalmente lo hago para mi jefe, o lo hago para el pastor, o para la iglesia, para los hombres, acá para los hermanos. Aunque lo hacemos por amor, sí, pero principalmente lo hacemos ¿para quién? Para Dios, para nuestro Señor. Entonces no nos desanimamos cuando lo hacemos para Dios, porque Dios nos da fuerza, nos da ánimo, nos renueva. Segundo, lo que Pablo hacía, además de no depender, no basarse en las motivaciones o intenciones de los predicadores, que eran buenas, algunos, y otras eran malas. Segundo, él se gozaba en la proclamación de Cristo. Se gozaba en la proclamación de Cristo. En Filipenses, volvemos a Filipenses capítulo 1, versículo 18. Ya leímos los otros versículos. Como Pablo describe las intenciones de los predicadores, ahora versículo 18. Dice, ¿qué pues?
que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo no se desanimó por las críticas o peleas que recibía. ¿Por qué? ¿Por qué no se desanimó? Porque no estaba interesado en él mismo. Él en Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de la gracia de Dios. Es decir, Pablo no hacía caso a las críticas o a las cuando te alaban, recién lo leímos, a las lisonjas, a decir, Pablo, el apóstol, Pablo, sí, dice ahí, con la intención de exageradamente, o alabarlo exageradamente para recibir algo a cambio. Pablo no hacía caso a ninguna de esas cosas. Él solamente estaba enfocado en poder terminar, ¿qué cosa? Su carrera, la carrera con gozo. Y lo hizo. Y por esa razón, él no estaba interesado en sí mismo. Si le criticaban, si le decían acusaciones que eran falsas, él entraba y salía, porque sabía que era falso. No estaba enfocado en eso. No perdía el sueño por esas cosas, ¿no? Aunque le habrá dolido, pero no perdía el sueño. Así que es un gran ejemplo para nosotros para poder tener en cuenta aquello. Segundo, primero que nada, muchos nos desanimaríamos o no estaríamos gozosos. No estaríamos gozosos o nos desanimaríamos si otras personas nos critican o dicen cosas malas contra nosotros. ¿Por qué? Porque somos personas de carne y hueso. Pero debemos tener el ejemplo, debemos seguir el ejemplo de Pablo, que él no se desanimaba, aún a pesar de crítica que recibía. Otra cosa, él se gozaba en la proclamación de Cristo. Pablo estaba interesado en Cristo porque ¿por qué se gozaba? ¿Por qué se gozaba Pablo? ¿Por qué se gozaba Pablo en la proclamación de Cristo? Porque Cristo era el Rey, es el Rey de Gloria y Salvador. Y porque Él se gozaba porque Él estaba siendo anunciado. Él no le interesaba si las personas predicaban por contención o por envidia. Él no estaba interesado en eso, mucho no le afectaba. Él solamente se concentraba en que Cristo, su Señor, el Salvador, estaba siendo anunciado. Ahora nosotros debemos preguntarnos, ¿nos gozamos? ¿Nos gozamos en Cristo? Hermanos, ¿nos gozamos? ¿Nos gozamos en que Cristo sea predicado? ¿Saben? Había antes un momento en una etapa de mi vida donde pensaba que solamente los bautistas eran los que predicaban el Evangelio. Y sí, predicamos el Evangelio, pero solamente pensaba que solamente nosotros. Y aún se escuchaba de otro pastor y decía, ¿y en el cielo quién irá al cielo? Y escuchaba uno ese y daba su argumento, pero quería decir como los bautistas solamente. Pero después cuando uno va viendo más, creciendo más, leyendo más la palabra y escuchando a otras personas, el mensaje que tienen, uno se da cuenta y dice, ese es el Evangelio. Cristo crucificado, el hombre pecador que necesita de Cristo, porque no hay otro que te pueda dar salvación además de Cristo. Y además el predicador anunciando a Cristo, muerto por nuestros pecados, crucificado, sepultado y resucitado al tercer día. Amén. Eso dice la palabra. Y cuando predica eso, y predica que solamente en Cristo y solamente en Él se puede hallar salvación por la fe, yo digo, eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio puro. Eso es el Evangelio. Después, ya si tiene diferencia conmigo, y lo tenemos por esa razón,
nos congregamos acá, pero yo me gozo cuando escuchaba eso, cuando pasaba por la San Martín, y no el de la bicicleta, algunos ya lo conocen, no de la bicicleta ese no, pero había otros que sí, que recibía el folleto y que predicaban. Yo de verdad me ponía contento, ponía gozoso, porque él se animaba a hacer lo que yo no me animaba. Y él con valor y con denuedo iba a la iglesia y predicaban y anunciaban a Cristo, porque es necesario que las personas escuchen el Evangelio. Porque ¿qué otro mensaje más importante que el Evangelio da? Es el único. Eso es lo que hace énfasis en la Biblia. Así que nos gozamos cuando Jesús está siendo anunciado. Pablo se gozaba, aun a pesar de que estaba en la cárcel, aun a pesar de que estando en la cárcel por predicar el Evangelio, y había otras personas afuera que predicaban porque le tenían envidia a Pablo, o porque le tenían bronca o ira o enojo hacia Pablo, aún sin él haber hecho algo en contra de ellos. Él se gozaba, no le importaba esas cosas, él solamente se interesaba en que Cristo estaba siendo anunciado. Así que, conclusión, debemos estar interesados en dos prioridades espirituales. La primera era que no debemos depender de las motivaciones de los predicadores, o sea, de las demás personas. No debemos Pablo no estaba interesado si lo hacían por envidia o por contienda. Debemos sí estar interesados. ¿Por qué no debemos estar interesados mucho en eso o enfocarnos en eso? Porque nosotros no podemos ver el corazón de las personas. No tenemos un anteojo sobrenatural para decir, este lo está haciendo con esta intención, con esta motivación. Y si lo hacemos, aún así lo podemos acertar, pero muchas veces le erramos y cometemos ese error, porque no sabemos realmente. ¿Quién sabe con precisión con precisión lo que hay dentro de nuestro corazón? ¿Quién sabe? Dios. Y por eso Pablo dice, Dios es testigo. Pero contrario al estar interesado en la intención de los demás, debemos estar interesados en ¿qué? En nuestras motivaciones, en nuestras intenciones. ¿Con qué hacemos las cosas? ¿Para quién hacemos las cosas? ¿Lo hacemos solamente por dinero, por recibir aplauso, o lo hacemos para nuestro Señor, para Cristo, o por amor a otras personas? Segundo, Pablo se gozaba en la proclamación de Cristo. No le interesaba de quién venía, o sea, le habrá interesado humanamente, pero él no se basaba en de quién venía la palabra. Él se enfocaba en que Cristo estaba siendo predicado. Así que debemos gozarnos en eso. Hay personas de otras denominaciones, así que tienen el fundamento del Evangelio y la Biblia, y yo escucho su testimonio y digo, wow, qué valor, qué ánimo de irse a un lugar por ahí sin tener nada y ver la obra de Dios, ver la mano de Dios, cómo Dios empieza a proveerle o cómo Dios empieza a convertir a las personas, cómo Dios, de personas que están entregadas al alcohol, a la droga, entregadas al pecado sexual, al montón de otros diferentes, a la envidia, al chisme, porque la envidia y los chismes también es pecado, y personas que están entregadas a esas cosas, y cómo el Evangelio los transforma y lo hace nueva criatura, le hace nacer de nuevo, lo traspasa de las tinieblas a la luz admirable, y cómo esas personas, ahora, aún a pesar de pruebas, aún a pesar de dificultades y tormentas que vienen en la vida, porque el cristianismo no es color de rosa. ¿Cuál es el cristianismo? ¿El camino ancho por el cual vamos nosotros? No. Jesús dijo, el camino angosto, estrecha es la puerta que nos lleva a la vida. Entonces, cuando experimentan todo eso, experimentan dolores, pérdida de trabajo, pérdida de familiar y todas esas cosas, cuando el suelo, el fundamento es movido, y esas personas se ve que realmente son convertidas, realmente han sido transformadas, que realmente no eran
personas que iban a un lugar por solamente emocionalismo, personas que han perdurado. Y digo yo, ¿sabes lo que yo digo? Digo, gloria a Dios. Digo, gloria a Dios. Porque eso es solamente la mano de Dios. Amén. Y si es de otra persona, otro pastor que tiene otra diferencia doctrinaria igual que yo, por eso estamos separados, no tenemos comunión. Pero yo digo lo mismo, gloria al Señor. Porque en el día, cuando estemos allá en el cielo, vamos a estar juntos y vamos a compartir toda la eternidad. Entonces yo me gozo, me pongo contento, me alegro cuando hay testimonio de Cristo. Y debemos gozar. Pablo veía las cosas de esa manera. Lo externo no le afectaba. Él estaba enfocado. Él estaba realmente interesado en lo que realmente vale. No estaba interesado en otras cosas. Y por esa razón Pablo dice en Filipenses capítulo 3, podemos leer Filipenses capítulo 3, versículo 12, un buen versículo para tener en cuenta durante todo este año. Dice versículo 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Noten esa palabra, olvidando. Tanto éxito como fracasos que uno puede tener en el pasado, o que pudo tener Pablo, es el olvidado. Él dice, me extiendo a lo que está adelante. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Que ese sea nuestro sentir, al igual que tenía el apóstol Pablo. Él estaba enfocado. Los atletas tienen fijo la meta. No están tan interesados. A la hora de competir, a la hora de competir y de entrenarse, están concentrados. Están concentrados en cuál es el objetivo de la rutina del día, cuáles son los requisitos de la competencia, y se concentran en eso. Los futbolistas, el fútbol es un deporte, a modo de ilustración, es un deporte que uno de los que más factores externos o estímulos tiene. Es decir, el jugador de fútbol profesional, además de jugar al fútbol, tiene que estar pendiente de muchas otras cosas, de su rival, de los compañeros, de dar paz y todo eso. Pero además, también tiene que, o sea, de forma inconsciente o de forma indirecta, también recibe el estímulo de ¿qué? El estadio, ¿o no? Y cuando el estadio tiene 60.000 personas, o como antes del COVID, 60.000, cuando los jugadores de acá de Argentina iban a jugar a la Libertadores, allá en Brasil, y era un estadio de 80.000, 90.000, el Maracaná, el Morumbi, y había fuego artificial y todas las gradas ahí alentando. Ellos por dentro, aunque mostraban por ahí cara así de concentración, ellos por dentro estaban con miedo, estaban intimidados. Y el jugador que más sacaba ventaja, o sea, a modo de decir, el jugador que más jugaba bien es aquel que lograba poder separar eso. Aquel que solamente se concentraba en el juego, en el partido, no en lo que el otro decía. No es que se le insultaban, y seguramente se acuerdan de todo ahí en la cancha. No se concentraba en esas cosas, si le criticaban, no, solamente ahí, en la meta, en el objetivo, hacer gol al rival. Y ese era, de eso se trataba. Entonces, el cristiano debe hacer eso. No estar tan pendiente de lo demás, o de las motivaciones de los demás, qué es lo que hacen otros. Debe estar interesado solamente en una cosa, en este libro. ¿Lo lees? Si está interesado en Dios, lo debe leer cada día, cada mañana, en la noche, debe acordarte de la palabra, porque es la guía. Y debe estar interesado solamente en una persona, en Cristo. Si vos agradás a Cristo, lo que otros digan, lo demás, no importa mucho. No importa. Si vos agradás al Señor, si vos seguís lo que Dios te está guiando,
dale para adelante, seguile, porque vos sabés que Dios es testigo, que tus motivaciones son sinceras, tenés que seguir. Y quiero acabar diciendo que no sé cuál es tu estado con el cual viniste ahora. Puede ser una persona que tiene años viniendo acá, o no. Hay personas que tienen años acá y que gracias a Dios. O puede ser una persona que está visitando, pero digo esto, el ser hijo de Dios es solamente por fe y arrepentimiento. No es por venir a una iglesia durante años, o incluso bautizarse, ofrendar, dar el diezmo, o diferentes obras. Eso no es requisito para ser hijo de Dios. Solamente una persona puede ser hijo de Dios a través de qué cosa? A través de la fe y arrepentimiento de sus pecados, que van juntos. Arrepentimiento significa cambio de mente. Arrepentirse sinceramente. Decir, lo que estoy haciendo está mal, no agrada a Dios, he pecado. Y segundo, creer en el único que te puede dar salvación. El único, ¿quién es? Cristo. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que espero que en esta mañana te puedas ir, si no tenés el regalo de salvación, que te puedas ir con el mayor regalo. En Navidad se dan muchos regalos, pero son todos regalos que materiales en su mayoría. Y gastamos plata y dinero, todo. Pero Dios ofrece un regalo que le costó, sí, ¿a quién? A Cristo. Pero a la persona que recibe no le cuesta dinero, no le cuesta nada. Solamente creer y seguirle a Él. ¿No va a ser fácil? No. No es fácil, nunca ha sido fácil. Pero tener la promesa de que Dios está a tu lado, en las buenas y en las malas. Él es incondicional y te ama con un amor incondicional. Así que puedas reflexionar en el mensaje de hoy y en el mensaje de Cristo para tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres muy bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque aún a pesar de nuestras dificultades, aún a pesar de nuestros pecados, nuestras limitaciones o debilidades, tú aún a pesar de todo eso, tú nos amas y enviaste a tu Hijo Jesús para morir por nuestros pecados. Gracias porque podemos ver el ejemplo de Pablo, cómo él proseguía la meta, cómo él estaba interesado en las cosas tuyas y las demás cosas no le afectaban. Su estado de ánimo no era afectado por lo demás. Él se gozaba, él se alegraba de que Cristo era anunciado. Señor, danos ese sentir, ayúdanos a tener ese pensamiento. Padre, te pido, Señor, también que cada uno de los que están acá presentes podamos proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y también te ruego, Padre, y si hay alguien acá, Señor, ya sea que viene por años o que está por primera vez, que pueda creer en el mensaje de Jesús. El mundo nos quiere hacer creer una cosa, pero el que tiene la verdad es tu palabra. Gracias por haberme enviado a tu Hijo Jesús, por cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que pueda creer, pueda arrepentirse, que pueda confiar sinceramente de todo corazón en Jesús. Gracias, Señor, por este día. Gracias por abrir los ojos y poder movernos, poder levantarnos y poder caminar. Gracias porque tú siempre provees para nuestras necesidades. Te alabo, Señor, en el día de hoy y te dejo todo en tus manos. En nombre del Señor Jesús.